el arrendatario, perdón, el inquilino, puede desistir del contrato transcurridos los 6 primeros meses, siempre y cuando avise con un mes de antelación. Y además, si aparece en el contrato, el propietario, el arrendador, tendrá derecho a exigir una indemnización, que es, bueno, pues de una mensualidad por cada año que reste por cumplir, la parte proporcional, la parte que quede por cumplir, si es inferior a un año, se realizará la parte proporcional. Es decir, no podemos poner la cláusula que pretende el propietario de un año de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cosa que es contraria a la ley. Si la ley a mí me dice que el inquilino puede desistir del contrato a los 6 meses, ¿cómo ponemos una cláusula que contradiga la ley? Que diga que la duración mínima del contrato es de un año. Eso no se puede estipular. ¿Vale? Entonces, eso sería una cláusula nula, sería una cláusula abusiva, sería una cláusula nula y se tendría por no puesta en el contrato. Por tanto, ¿no? Dejemos el tema del alquiler. En la nota de encargo, libertad de pacto. Las partes pueden pactar todo lo que quieran, siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. También el contenido de la nota de encargo no tiene ninguna formalidad, es decir, puede hacerse un contrato por escrito o un contrato verbal. Normalmente se realiza un contrato por escrito y es lo recomendado. ¿Por qué? Porque un contrato verbal, la peculiaridad que tiene o la dificultad que tiene es bueno, pues el tener que demostrar que se ha realizado ese contrato. Muchas veces me dicen, oye, hemos hecho un contrato de alquiler de garaje, pero lo hemos hecho verbal. Yo quiero que se vaya el inquilino. Pues ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que existe ese contrato verbal. No tanto la existencia de ese negocio, porque sí se podrá demostrar, bueno, pues con testigos y demás, que esa persona utiliza la plaza de garaje, pero sí la retribución y la duración. Porque, claro, en los contratos verbales, ¿qué duración? Porque el vendedor puede decir oye, tiene una duración de un mes. Y la gente puede decir, no, pactamos que la duración era de un año. ¿Vale? Y ahora se tendrá que demostrar. Por tanto, aunque existe libertad para la forma, es decir, puede ser verbal, puede ser por escrito, lo recomendado es por escrito. Y siempre, ya os digo, se pueden incluir todas las cláusulas que veáis convenientes siempre y cuando no sea contraria a la ley, a la moral y al orden público. Por tanto, se puede pactar lo que sea. Dejaros claro que siempre no temáis a poner cosas en el contrato, o en este caso la nota de encargo. Todo lo que no esté regulado, todo lo que no esté escrito en la hoja de encargo, se tiene, digamos, por no puesto. ¿Por qué? Porque si yo no pongo mis honorarios en la nota de encargo, pues no se sabe qué honorarios voy a cobrar yo por hacer la gestión. Entonces, por tanto, el vendedor puede decir, bueno, pero si yo no sé qué honorarios cobras tú, ¿vale? A la agente inmobiliaria. Entonces, ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar nuestros honorarios. ¿Cómo demostramos nuestros honorarios si no están puestos en la nota de encargo? Entonces, todo, absolutamente todo se tiene que regular en el contrato. Todo lo que quede regulado en el contrato no vais a tener ningún problema porque lo vais a poder demostrar. ¿Cómo lo demostráis? Presentando en el juzgado, junto con la demanda, el contrato. Todo aquello que no esté en el contrato, pues en los casos se tendrá por no puesto. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué debe contener la nota de encargo? En primer lugar, identificar a las partes que intervienen, con nombre y apellido. La calidad en la que intervienen, que también es importante. Normalmente se actúa en nombre propio, pero no siempre es así. Es decir, puede ser por nombre y representación de otro, ya sea persona física o jurídica. En nombre y representación de otra persona física o jurídica, haciendo constar si es apoderado o representante o administrador, reseñando el documento por el que se acredita la representación, es decir, poder notarial, certificado de registro mercantil, y sería conveniente comprobar que el título de representación no ha sido revocado ni prescrito. Por ejemplo, si actúa en nombre y representación de una persona física, bueno, pues lo normal es que presente un poder notarial donde se le da facultad a esa persona para que esa persona actúe en nombre y representación de otra. ¿Qué tenemos que indicar en la nota de encargo? Pues bueno, que don
fulanito de tal, mayor de edad, con DNI y tal, el casado, bueno, el estado civil, casado, soltero, con domicilio actúa en este acto en nombre y representación de el propietario, don fulanito de tal, con mayor de edad, con DNI, el estado civil y la dirección. Tal y como se acredita en el poder notarial de fechas de firmado ante el notario y con número de protocolo. No os olvidéis el número de protocolo, que el número de protocolo es importante. Y además, yo recomiendo siempre que se ponga, se adjunta el poder notarial y se adjunta el contrato. Cualquier contrato, sea la nota de encargo, sea el contrato de arras, sea el contrato de compraventa, sea un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque bueno, pues así podemos ir al poder notarial y ver que es cierto, cerciorar que esa representación es cierta. Además, sería conveniente comprobar que el título no ha sido revocado ni prescrito. Es decir, esta persona te puede presentar un poder notarial, pero puede que la persona que le ha dado la facultad para actuar se lo haya revocado porque haya dicho, no, tú ya no actúas en mi nombre. Yo ya revoco este poder porque yo ya no quiero que tú actúes en mi nombre. ¿Cómo se comprueba? Notaría. El nombre también, bueno, puede ser, bueno, también cuando sea una persona jurídica, ya sabéis que tenéis que poner pues, los datos de esa persona en la calidad en la que actúa, es decir, si es administrador de la sociedad, si es apoderado o representante. Además, tenéis que poner todos los datos de la sociedad, es decir, el SIF de la sociedad, la razón social, la denominación, el domicilio, dónde se encuentra inscrita esa sociedad, es decir, en el registro mercantil, al tomo, al libro, la hoja, y también aportar pues, el poder notarial en el que faculta a esa persona actuar como apoderado de la sociedad. Hay veces que, bueno, que se encuentra en la misma escritura de constitución de la sociedad y se actúa como administrador. Entonces, sería suficiente con eso. Si en este caso se actúa en nombre de un menor o de un incapaz, aquí se tiene que comprobar dos extremos. Por ejemplo, el nombramiento del tutor, es decir, tanto los menores como los incapaces no pueden enajenar, no pueden vender una vivienda libremente. Ya sabéis que tienen la capacidad, los menores tienen la capacidad de obrar limitada, desde los 14 años, hasta los 14 años la tienen limitada, y los incapaces, pues la capacidad de obrar probablemente no la tengan. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre que sea un menor de edad, bueno, pues tendrá que actuar por representación de su tutor. El tutor es normalmente pues, el padre que ejerza la patria potestad. A los 16 años, el menor puede emanciparse. Sí, puede decir, yo ya soy libre, yo ya no dependo de mis padres, de mi tutor legal, que en este caso son los que ejercen la patria potestad, que normalmente son los padres. Yo ya me emancipo y pues ya no necesito a mis padres. No es así. Aunque se emancipe a los 16 años, sí que necesita el consentimiento de su tutor legal. En este caso, el que ejerce la patria potestad, que normalmente son sus padres. En el caso del incapaz, en el caso del incapaz, ya sabéis, algunos yo creo que ya lo saben porque lo hemos hablado en ocasiones con API virtual. Bueno, pues ya sabéis que el incapaz se ha nombrado por un procedimiento judicial cuando se le dicta o se sentencia, ¿no?, de que esa persona es incapaz, se dicta a un tutor que actúa en nombre y representación de ese incapaz. Y se lo nombra el juez, ¿no? Para vender un incapaz una propiedad, el tutor legal deberá de acudir al juez exponiendo el caso y pues, diciendo, oye, se va a vender esta vivienda, y el juez, según los beneficios que tenga para el incapaz, determinará la autorización para la venta de la vivienda o no. Ojo, porque aquí os pregunto, que estáis muy callados y no me gusta que estéis tan callados. Para que un incapaz venda un inmueble, ¿siempre vamos a necesitar autorización judicial? ¿O en algunos casos no es necesaria autorización judicial? A ver, Alfonso, por ejemplo, que lo estoy viendo aquí en el chat, aunque el chat no me funciona mucho, pero Alfonso, ¿vamos a necesitar siempre autorización judicial
o hay casos en los que no vamos a necesitar autorización judicial para la venta del inmueble. Almudena o David. O Marco. Marco, ¿vamos a necesitar autorización judicial o no? Luis dice que él cree que siempre. Bueno, vamos a ver. Ah, Marco, sí, Marco, sí. Bueno, pues no siempre vamos a necesitar autorización judicial. ¿Por qué? Porque existe una cosa que poca gente lo sabe, y es que cuando una persona, antes de declararse incapacitado judicialmente, ¿no? Piensa que puede llegar a ser incapaz, por ejemplo, una persona, no sé, pongamos un ejemplo, que tiene un principio de demencia, todavía no tiene una demencia senil, no tiene una demencia severa, pero ya sabe que probablemente pues, dentro de unos años se tenga que declarar incapaz porque la demencia pues sea más grave, ¿no? Bueno, pues para eso se puede hacer, por ejemplo, un padre, ¿no? que esté en esta situación puede hacer un poder notarial al hijo, que se llama poder, es un poder notarial preventivo de incapacitación. ¿Vale? Este es poder notarial preventivo de incapacitación, en el que el padre, ¿no? Le da autorización al hijo, aunque después se declare incapaz, aunque sea un incapacitado, para poder vender, para poder alquilar o para poder hacer lo que sea. Entonces, en este caso, cuando existe, imaginaros que el padre ya se ha incapacitado judicialmente, bueno, pues el padre ya no tiene una demencia senil severa y el padre no puede actuar en nombre propio y además está incapacitado judicialmente. El hijo, si quiere vender un inmueble, no necesita autorización judicial de juez. ¿Por qué? Porque tiene un poder notarial preventivo de incapacitación, en el que en ese poder le autoriza que aunque sea incapaz, aunque ya sea declarado incapaz judicialmente y que el padre esté incapacitado, pueda vender ese inmueble. ¿Vale? Así que no siempre necesita autorización judicial, pero claro, siempre y cuando exista este poder notarial preventivo de incapacitación. En el caso de que no exista, siempre vamos a necesitar autorización judicial, ¿vale? Bueno, pues esto pues es importante saberlo porque muchas veces, oye, se puede presentar un cliente y puede decir, yo quiero vender la propiedad de mi padre, pero está incapacitado. Si ya veis, o ya desde primera le vais a preguntar, bueno, ¿está incapacitado judicialmente, sí o no? Sí. ¿Tú cuentas con un poder preventivo? ¿Un poder notarial preventivo de incapacitación? No, ya sabemos que tenemos que pedir autorización judicial. Sí, cuento con el poder. Tráeme el poder para que lo miremos y en este caso pues se puede vender la vivienda tranquilamente. Bueno, pues vamos a seguir. Los datos registrales, la nota de encargo también tiene que contener los datos registrales, aunque no son obligatorios, pero yo siempre veo bien pues, introducirlos. El precio de la venta o el alquiler del bien inmueble debe establecerse pudiendo consistir en una cantidad fija, que es lo más usual, o bien con un margen de flexibilidad. Debe contener el encargo, propiamente dicho, es decir, que el vendedor faculte al gestor, al inmobiliario, para que promueva la venta o el alquiler del inmueble. Es decir, el encargo de venta como tal tiene que establecer que el vendedor autoriza al agente inmobiliario a vender o a alquilar su propiedad, a realizar la operación que se encargue. La exclusividad, es decir, se tiene también que establecer si existe exclusiva. Ah, bueno, pues me dice aquí Marco que es una trampa. Bueno, no es una trampa, es para que lo sepáis porque seguramente os va a llegar un caso de esto, aunque no es usual, pero pero se puede dar y bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Y además el cliente puede decir, pues este agente sí que está preparado porque otros agentes de la agencia de al lado no me ha preguntado por un poder preventivo de incapacitación. Bueno, pues vosotros ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, pues también, ¿qué tiene que contener más? Si es en exclusiva, en régimen de exclusiva o no. La comisión de la agencia, importantísimo. Si no establecemos la comisión de la agencia, no sirve para nada. También es importante que las partes en este contrato pacten la posibilidad de permitir que el gestor reciba arras en nombre del vendedor o cualquier cosa, ¿vale? Siempre se tiene que pactar todo eso. También la duración.
La duración es importante de la nota de encargo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la duración no es indefinida. No se puede establecer un contrato indefinido. Normalmente se pacta por 6 meses, pero nada impide que pues, sea por 3, sea por 1 año. Y además, también se tiene que pactar si se va a prorrogar o no. Aquí también, bueno, es que aquí existen muchos puntos. Aquí también existe una corriente doctrinal en la que dice que no se puede prorrogar sin consentimiento expreso del cliente. ¿Por qué? Porque sería una cláusula abusiva, ¿no? Porque si no, el contrato se iría prorrogando tácitamente y, bueno, pues eso lo considera una parte de la doctrina una cláusula abusiva. Yo, bajo mi punto de vista, no es una cláusula abusiva, bueno, pues porque lo mismo que en los contratos de arrendamiento, tú tienes que estar pendiente si eres propietario de cuando se acabe finalice la prórroga, remitir una notificación fehaciente, Burofax, con acuse de recibo y certificación de texto, acordaros, al inquilino para no renovar el contrato, porque aquí no. Pero bueno, eso es un tema que se puede discutir y además que nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Qué más debe contener? Bueno, pues todo aquello que queráis dejar claro en el contrato. En el caso de que, por ejemplo, se dé la situación en la que el vendedor venda el inmueble con un comprador o con una persona que se ha presentado en la agencia, bueno, pues también tenéis que incluirlo, también tenéis que redactarlo, también tenéis que poner una cláusula diciendo, oye, que si tú vendes la vivienda por una persona en la que yo te he presentado, tú me vas a tener que dar los honorarios. ¿Vale? Después, en el caso de revocabilidad, si el cliente revoca el contrato, bueno, pues, ¿qué ocurre en esta situación? Lo tenéis que establecer absolutamente todo y además regular todo, porque ya digo, yo insisto muchísimo en esto, soy muy pesada, pero es que es así. Todo lo que no venga puesto en el contrato, todo lo que no se ponga en el contrato, se tiene por no puesto. Es decir, no existe, ¿vale? Entonces, tenéis que intentar regular todo al máximo posible. Y además pensar en todas las situaciones que se pueden dar. Es decir, si el vendedor vende la vivienda con una persona que yo he presentado, ¿qué puedo hacer? Pues exigir mis honorarios. Si el vendedor vende la vivienda a una tercera persona por cuenta libre, es decir, sin otra agencia inmobiliaria, porque yo tengo la exclusividad, en este caso, ¿qué puedo hacer? Pues se lo permito, no puedo exigir mis honorarios. En el caso de que sea en exclusiva, sí que no se lo pueda dar a otra agencia, si yo me entero que lo vende a otra agencia, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces, todas esas situaciones las tenéis que regular en el contrato, en la nota de encargo. Mientras todo quede regulado, más posibilidades tenéis de cobrar vuestros honorarios. Vale, vamos a ir terminando, que se nos echa el tiempo encima. Y ahora, por último, el expediente de la operación inmobiliaria. Bueno, pues ya sabéis que el expediente, en independencia de que, bueno, pues el gestor tome los datos correspondientes, el agente inmobiliario tome los datos correspondientes de la persona del cliente, el nombre, el apellido, el teléfono, existen otros datos de interés, por ejemplo, bueno, pues a la hora de realizar por ejemplo, la capacidad del cliente para realizar el negocio encomendado, actuar en nombre de representación de otra persona. Ya sabéis que la capacidad para vender lo tiene cualquier persona mayor de 18 años que, como hemos dicho, no sea incapaz o menor de edad. Para ser menor de edad necesita el consentimiento de sus padres, a pesar de que a los 16 años decida emanciparse, necesita el consentimiento de sus padres, o en este caso de su tutor legal, porque no siempre la patria potestad la tienen sus padres. Imaginemos que los padres han fallecido, pues ese menor, el tutor legal será algún familiar, ¿no? Pues en este caso, el tutor legal, el que ejerza en ese momento la patria potestad de ese menor, tendrá que dar el consentimiento. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando, sí ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, a los 14 años ya sabéis que un menor, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, a los 14 años un menor ya puede decidir casarse libremente. ¿No? Hoy en día, bueno, antiguamente pues a lo mejor eso no era normal, hoy en día se ve una cosa tremenda, ¿no? Un menor de 14 años se puede casar. A pesar de que veamos que es una situación tremenda, sí hay algunos sectores que sí que se da, ¿no? Bueno, pues aunque el menor de 14 años ya se haya casado, es decir, ese menor ya es independiente, así necesita autorización, aunque el esposo o la esposa o el cónyuge sea mayor de edad. Y después, bueno, pues la información registral.
Eso es como, bueno, pues, como la Biblia, tiene que ser información registral sí o sí. Además, información registral que esté al día. No vale una nota simple. Imaginaos que tenemos una nota simple o que el cliente nos presenta una nota simple de hace 3, 4 meses. No vale, porque tiene que ser actual. Nosotros nos tenemos que encargar de solicitar la nota simple y además tiene que ser actual, porque imaginemos que el cliente nos aparece con la nota simple. Oye, yo tengo aquí una nota simple, no pidas nota simple porque hace 3 meses yo pedí esta nota. Bueno, pues en esos 3 meses puede ser que la vivienda tenga una carga, ¿no? O una nota preventiva de embargo, que se haya embargado, por ejemplo, la Seguridad Social haya embargado la vivienda o Hacienda o bueno, cualquier organismo. En 3 meses puede ocurrir mucho. Entonces, la nota simple siempre actualizada. Ni un mes, ni 2, ni 3, ni 4, actualizada. Para comprobar precisamente porque se encuentra grabado con alguna carga. El estado de las mismas, porque puede ser que algunas cargas, ya lo veremos en el tema de registro de la propiedad, que algunas cargas ya no estén vigentes, pero sí aparezcan en la nota simple, ¿vale? Entonces, en este caso, lo ideal sería pues eliminar o cancelar esa carga. Esa carga pues, puede estar prescrita por los años que han transcurrido o puede estar cancelada, por ejemplo, puede estar no vigente por ejemplo, un préstamo hipotecario que el préstamo ya se haya pagado la totalidad del importe del préstamo, pero no haya sido cancelada registralmente. Entonces, esa cláusula, esa nota, esa carga ya no tiene vigencia, pero sí se encuentra ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ir al banco, pedir un certificado, ir a la notaría para firmar la cancelación y posteriormente pues decir al señor registrador, oye, cancélame esta carga porque esta carga ya está pagada. Además, también por tranquilidad del cliente comprador, porque bueno, el cliente comprador si compra con esa carga, aunque esté cancelada y no tenga ningún efecto, sí que va a tener problemas a la hora si por su cuenta, por cuenta propia, quiere cancelar esa carga. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con el problema de que no va a poder. ¿Y por qué no va a poder? Porque el banco le va a decir que él no es, aunque ahora sea el actual propietario de la vivienda, él no le pueden dar el certificado de deuda cero, sino que tiene que ir el vendedor. Y además ahora con la ley de protección de datos, pues ya apaga y vámonos. Y además también se deberá comprobar la situación urbanística, es importante. También si pertenece la vivienda a un régimen de propiedad horizontal, es decir, a una comunidad de propietarios, también las deudas. Eso es importantísimo, las deudas, porque aquí sí que existen muchos problemas y además me consultáis mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque precisamente no se comprueba. ¿Vale? Han existido casos en los que se ha producido, incluso se ha firmado o se va a firmar mañana el contrato de compraventa y nos encontramos con el problema de que ahora nos enteramos de que la vivienda arrastra una carga que se está pagando poco a poco. En fin, y ahora surge el problema de, claro, ¿quién asume? ¿Comprador o vendedor? ¿Vale? Bueno, pues normalmente aquí, para que no es el tema, pero para que lo sepáis, normalmente cuando es una carga que se ha aprobado anteriormente, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, se ha aprobado anteriormente, pues sería normalmente el vendedor, ¿vale? ¿Qué se suele hacer? Pues en la carga que se ha aprobado normalmente hasta que el vendedor es propietario, asume esa carga y después será el comprador el que tenga que asumir el resto. ¿Por qué? Porque esas deudas van contra la propiedad, contra el propietario. ¿Vale? Se puede actuar contra la propiedad y no contra el propietario. Por tanto, lo que se establece, la ley lo que establece es que el vendedor se haga cargo hasta que sea vendedor, hasta que sea propietario y a partir de la escritura de compraventa, cuando el comprador ya adquiere el inmueble, pues será él el que se haga cargo de las cuotas de derramas de la comunidad de propietarios. Bueno, pues hoy ya hemos terminado con la nota de encargo. Bueno, espero que hoy os haya sido de ayuda y que no os haya aburrido mucho, porque, bueno, a mí me ha tocado la parte más fea, que es el derecho. El derecho lo podéis amar o lo podéis odiar. Yo, por suerte, lo amo, pero sé que, bueno, que el que no sea abogado, pues lo puede odiar. Ya la siguiente clase pues entraremos al contrato de compraventa o el contrato de arras, que yo espero que sea más ameno.
Bueno, pues ya sabéis que el jueves tenía programado, creo que Josep Olivares tenía programado de dar la formación, pero creo que se han cambiado porque Josep Olivares bueno, pues, no podía asistir a la formación y va a ser Josep Torrent el que imparta la formación este jueves. Y el periodo que correspondía a Josep Torrent lo hará Josep Olivares. Bueno, pues... vale, pues nada, ya lo está diciendo creo que Josep, así que perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, lo dicho, esto es, yo sé que, bueno, pues que es un poco, bueno, pues que es un poco todo muy lento, toda la formación, a veces os cansáis, pero esto es fundamental, fundamental, fundamental para vosotros. ¿Por qué? Porque es vuestra profesión. Y lo más importante, yo siempre lo digo, lo más importante es cuando un cliente te pregunta, saber responder. No con profundidad, sino con vuestras propias palabras. No necesitamos ser gurús del derecho o saber de todo, pero sí con vuestras propias palabras poder explicar. ¿Por qué? Porque así os distinguís de otros agentes inmobiliarios y esto es lo importante. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos cuando toque de nuevo. Muchísimas gracias.